Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues no están muy convencidos, pero espero que sí. Vamos a compartir el día de hoy. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Ya mero llegamos a la recta final de Marcos. Quiero invitarte que podamos abrir nuestra escritura ahí en Marcos capítulo 10. Vamos a hablar un tema un poco tabú, delicado. Un tema en el cual la iglesia tiene una postura, tiene algo que decir y que a veces nos da miedo tratarlo, nos da miedo entenderlo. Vamos a hablar acerca del matrimonio, pero particularmente acerca de las situaciones que llevan a un divorcio. Y son temas que difícilmente se tratan desde un púlpito, son más como para tratarse en clases, enseñanzas, y de hecho desde ahorita digo que cada situación debe ser tratada de una forma muy particular. Así que antes de intentar o pretender ver algunas reglas genéricas que pueden ayudarnos a entender el matrimonio, repito esto una vez más, cada situación tiene que ser tratada de manera particular, ¿ok? Y es importante entenderlo porque a veces de principios básicos queremos hacer reglas generales o principios individuales, reglas generales y no creo que sea por ahí el asunto, ¿no? Dice así la escritura en Marcos capítulo 10, después de las enseñanzas que había estado dando Jesús, dice así: luego Jesús salió de Capernaum. Es decir, estaba en la región de Galilea, salió de Capernaum y descendió a la región de Judea y entró en la zona que estaba al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Por eso lo hemos metido a la serie, porque siguen siendo enseñanzas de Jesús, no ha habido otra cosa intermedia. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa. ¿Qué quisieron hacer? Tenderle una trampa. Esto también es clave. Quisieron tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿Qué dijo Moisés en la ley acerca del divorcio? ¿Qué ha hablado ya Moisés en la ley acerca del divorcio? Bueno, contestaron ellos, él lo permite, Moisés lo permite. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y deja a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo, otra vez a platicar acerca de eso, y él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio contra él. Bueno, rápidamente, puntos básicos. Jesús acaba de dejar Galilea para acercarse a la región de Judea y las enseñanzas dejan de ser de carácter íntimo. Recordemos que las enseñanzas anteriores Jesús las está tratando con sus discípulos de forma privada, íntima, y ahora Jesús, en medio de las multitudes, vienen los fariseos a hacerle una pregunta con un propósito, como leíamos en el texto. Querían tenderle una trampa, querían ver a Jesús fallar y crear una disputa, una división entre la gente. Según sus textos paralelos, que ahorita los vamos a leer, en Mateo 19 dice que Jesús estaba en medio de la multitud y estaba haciendo milagros, y en medio de ese proceso fue que llegaron los fariseos a tenderle una trampa. Vamos a leer Mateo 19 del 1 al 12, que sería el texto paralelo, el cual otro evangelio también desarrolla prácticamente lo mismo. Dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, quiero que presten atención porque hay ciertas diferencias que nos van a servir para la enseñanza. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Por qué? ¿Sí ven la pregunta?
por cualquier motivo? ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces ellos preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Porque sí lo dice la ley, ahorita lo vamos a leer también. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, ¿ante qué? Ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les dio lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Y podríamos interpretar que esto también es viceversa, ¿no? Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, sería mejor no casarse, maestro. ¿Se acuerdan quién tenía una postura de los discípulos de no casarse? ¿Un apóstol? ¿Quién? Pablo. Y dice: si así son las cosas, sería mejor no casarse. No todos pueden aceptar estas palabras, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino de Dios. El que pueda, que lo acepte. Y bueno, Lucas nada más tocó un pequeño versículo que estaría en Lucas 16, 17. ¿Lo pueden poner? Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea en un lado. Ahorita les doy el texto bien porque creo que lo tengo mal. 17, 18. 16, 18, 17, 18. No, pero de Lucas. Lucas 16, 18, el versículo que sigue. Son errores de computadora. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. El que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Ahorita también vamos a intentar explicar estas preguntas, pero vamos a entender un poquito la escena, porque aquí los fariseos están haciendo una pregunta y ellos hacen una pregunta y no tienen la menor intención de aprender algo. Ellos ya tienen una idea formulada en su cabeza, ellos ya saben qué hacer y cómo reaccionar, no porque sea correcto, pero ellos vienen a cuestionar a Jesús porque tienen una hazaña en su corazón y tienen un deseo de hacerlo caer. Ellos ya han decidido creer lo que es mejor para ellos y ellos vienen a preguntar porque le quieren tender una trampa a Jesús. Ahora, el tema del divorcio, al menos en el primer siglo, tenía ciertas aristas, ciertas situaciones que voy a intentar ir desarrollando poco a poco para que podamos entenderlo, pero en el primer siglo el tema del divorcio ya estaba claro. Había de hecho algunos partidos que tomaban ciertas posiciones acerca del divorcio, pero ellos lo habían tomado con cierta normalidad o con cierta regularidad. Ya tenían una opinión definida acerca de eso. No es que no supieran qué hacer, es que ellos ya sabían qué tenían que hacer, pero habían ciertas aristas por ahí. Dice, hay dos escuelas de pensamiento muy particulares. Una tiene que ver con un rabí que se llamaba Shammai, el cual decía que el divorcio solamente se podía practicar si había un acto de inmoralidad de por medio. Pero había otra escuela de pensamiento que aparentemente era más indulgente, pero decía que el esposo se podía divorciar de su esposa por cualquier razón. Por cualquiera. Quiero que entiendan esto porque en el primer siglo un hombre judío podía divorciarse las veces que él quisiera y por cualquier razón. Y eso era muy común en el primer siglo, estaba muy practicado. No sabe cocinar, ya no quiero estar casado con ella. No puede darme hijos, que yo necesito una descendencia, no quiero estar casado con ella. No satisface mis necesidades de hogar, no quiero estar casado con ella. Y rápidamente iban desechando a las mujeres, Y entonces había una práctica constante, yo diría que ilegítima y poco sincera, del divorcio en el primer siglo. Y es importante entender esto porque en medio de una práctica tan poco legítima y tan irregular del divorcio, en medio de una práctica así, Jesús tiene que mantener una postura muy firme y muy sólida acerca del matrimonio. ¿Están conmigo? O sea, para casos extremos, medidas extremas. Para situaciones difíciles hay que amarrarse bien los pantalones y mantenerse uno firme en una cosa, aunque a veces parezca duro, aunque a veces parezca legalista, aunque a veces parezca retrógrada. Eso estaba pasando en el primer siglo. Y entonces el Señor Jesús tiene que tomar posturas muy importantes. Estos fariseos no están viniendo porque quieran aprender, vienen aquí porque quieren hacer caer a Jesús.
Y a veces nuestra fe cristiana es un poquito similar a la de ellos. Hay cosas que ya hemos formulado en nuestro corazón, hay decisiones que hemos tomado ya y solamente preguntamos para inquietar, para destruir, para deshacer, para sumergirnos en medio de los grupos. ¿Verdad que sí? Ha pasado eso. Yo como pastor lo he percibido en personas que a veces llegan con preguntas incómodas, que a veces llegan y hacen observaciones que nada tienen que ver, y te das cuenta que a veces hay esas inclinaciones en el corazón que no queremos aprender, no queremos ver la verdad, queremos generar ahí un conflicto o alguna división. Ellos querían que Jesús diera una respuesta en la cual Él se incriminara a sí mismo. Como habían dos escuelas de pensamiento y como Jesús no podía contradecir la ley de Moisés, ellos esperaban que Jesús tomara un partido en particular, y si Jesús tomaba ese partido, entonces era una causa suficiente para dañar su imagen pública, para inculparlo, para levantarse en contra de Él. Recordemos que los fariseos eran un grupo de personas que se levantaban en oposición en Jesús constantemente. Tal vez ellos esperaban que Jesús contradijera Deuteronomio 24 del 1 al 4. Vamos a leerlo, si lo pueden poner por ahí. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Fíjense bien lo que dice este texto. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella ¿qué? Pues, ¿para qué se casa? Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia de ella o se muere, el primer marido, ¿qué va a hacer? No podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como posesión, como preciosa posesión. Todos los fariseos, incluyendo los saduceos y esas escuelas de pensamiento del primer siglo, ellos estaban de acuerdo en este pasaje del Antiguo Testamento. Ellos creían que este pasaje del Antiguo Testamento legitimaba y permitía el divorcio, pero había ciertas características que ellos le ponían. Solamente el hombre podía pedir el divorcio. Y el divorcio conllevaba el derecho de volver a casarse. Entonces tendríamos que preguntarnos con qué intención los hombres intentaban promulgar y sostener este tipo de prácticas, ¿no? Tener varias mujeres, varias parejas sexuales, no asumir un compromiso directamente con su primer pareja. Un montón de razones por las cuales podríamos pensar que estos textos tenían validez directa en el primer siglo. Pero existían estas variantes en cuanto a los motivos del divorcio, y tal vez Jesús podría tomar partido entre una cosa y otra y entonces dividir las filas de sus seguidores y entonces echarse en contra de los fariseos. Pero si Jesús tomaba una posición directa, iba a ofender a muchas personas, como, ¿se acuerdan Juan, el Bautista, el primo de Jesús, que debido a una causa y a una postura firme con respecto al matrimonio le costó la vida? ¿Se acuerdan de por qué murió Juan el Bautista? Era prisionero de Herodes y vino la mujer que no era su esposa, que era esposa de su hermano, y que esa mujer curiosamente le pidió divorcio a su hermano, al hermano de Herodes, para casarse con Herodes. Todo un círculo medio raro y vicioso. Le costó la vida a Juan. Mantener una postura firme en ese tiempo le costó la vida a Juan. Y entonces seguramente los fariseos buscaban cualquier decisión que Jesús tome, cualquier partido que Él tome, cualquier postura que Él tome, se le va a venir la gente encima. Puede ser que hasta mismo Herodes se le venga encima. Vemos la intención tan torcida del corazón de estos fariseos al hacerle esta pregunta a Jesús. Insisto, no es que ellos no supieran, ellos sabían. Ellos querían tenderle una trampa a Jesús. Así que vemos el versículo 3, regresamos a nuestro texto base, que es Marcos 10. Y vemos que cuando estos hombres vienen con esta pregunta, ¿es permitido que el hombre le entregue una carta de divorcio a su mujer y la despida? Jesús contesta de una forma magistral, porque Jesús les contesta con una pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? ¿Qué fue lo que dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Jesús está haciendo uso de una cosa que se llama mayéutica.
que es, te hacen una pregunta y tú contestas con otra pregunta para promover el diálogo, pero a la vez hacer que quien está intentando aprender o preguntar de una forma cizañosa o no cizañosa, legítima o ilegítima, se conteste a sí mismo. Entonces, vienen con Jesús con una pregunta que podría hacerlo caer, y el Señor Jesús, sabio e inteligente, hombre de Dios, contesta con otra pregunta y les dice: ustedes ya saben, díganme qué dice la ley acerca de lo que ustedes supuestamente vienen a preguntarme. ¿Qué dice Moisés acerca de todo esto? Qué increíble Jesús, ¿no? Jesús hace eso con el fin de educar, no solamente a estos hombres malvados que quieren tenderle una trampa, sino educar a la multitud que también está presente y que está en medio del diálogo y el posible altercado o discusión que está teniendo Jesús con estos fariseos. Y es importante decir esto porque puede ser que tú estés escuchando este mensaje en este momento o después lo vuelvas a escuchar y en tu mente esté la intención de: estoy buscando cualquier cosa para divorciarme, estoy buscando cualquier cosa para separarme, estoy buscando cualquier situación. Bueno, hay que entender cómo Jesús les respondió a ellos y cómo Jesús podría respondernos a nosotros también. Si escuchamos este mensaje y lo primero que estamos pensando en nuestra cabeza es: tengo que encontrar alguna forma de separarme, déjame decirte que el problema no está en tu esposa, el problema está en ti y está en tu corazón. Este tipo de temas difícilmente se tratan desde un púlpito por esa razón, y por eso empecé diciendo: no podemos tomar todo esto como una regla general y aplicarla sin considerar muchos particulares. Por eso cualquier situación, cualquier conflicto de matrimonio tiene que ser tratado de forma muy particular, a pesar de las reglas generales que podemos encontrar en la Escritura. Así que la pregunta que Jesús hace para contestar a la pregunta que los fariseos están haciendo, hizo a un lado el falaz razonamiento de los rabinos y los dirigió a prestar atención completamente en el Antiguo Testamento. Y como respuesta, estos fariseos le dieron un pequeño resumen de Deuteronomio, los versículos que acabamos de leer, donde dijeron: pues sí es posible, sí podemos, Moisés nos permite esto. Ellos decían que Moisés permitía que el marido se divorciara de su esposa. Déjame decirte algo: en el Antiguo Testamento el adulterio era penado con muerte. Con muerte. Por eso traen a esta mujer a los pies de Jesús y le dicen: fue encontrada en adulterio, y ya traían las piedras en la mano. Y si una mujer está encontrada en adulterio, ¿el adulterio lo practica sola o qué? ¿O porque no había ningún hombre ahí también que debería de morir apedreado? Si entendemos las posturas un poquito machistas que la cultura judía tiene, y no estoy diciendo que la Biblia sea machista, estoy diciendo que la cultura judía tenía posturas muy machistas. Y entonces, desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que sí había estas posibilidades de divorcio a causa de ciertas condiciones o situaciones, y una de ellas era el adulterio. Y el adulterio permitía directamente entrar al divorcio, pero también hacía que tu pareja, si fue encontrada en adulterio con 2 testigos o más, que el tema de los testigos también es un tema sumamente interesante, pero si me meto ahorita en eso nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir muy tarde. Pero es importante entender poco a poco o ir desmenuzando este texto. En los tiempos de Jesús, la pena de muerte por lapidamiento, o sea, por pedradas, ya estaba empezando a ser abandonada. También por eso fue algo muy, muy drástico que presentaran a esta mujer para apedrearla, cuando en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, esta práctica estaba empezando a dejar de ser practicada. ¿Saben por qué? Porque aunque el adulterio era una razón legítima para encontrar el divorcio, el adulterio no era la única razón que ellos usaban para divorciarse. Y entonces no podían estar lapidando y no podían estar matando a cualquier persona con la cual quisieran separarse o de la cual quisieran divorciarse y levantándole cualquier testimonio falso.
Los fariseos lo sabían muy bien. Y el problema aquí era que en el primer siglo se podía dar una carta de divorcio prácticamente por cualquier cosa. Yo me pongo a pensar mucho, si yo tuviera una hija, y ponte a pensar conmigo, si tú tuvieras una hija o quizás ya la tienes, y acaba de casarse, y a las 2 semanas te la regresan, ¿qué sentirías? Y le hablo a los hombres, porque a veces se nos hace muy fácil poner una línea, ¿no? Y excluir. Si leemos este texto con el cual los fariseos le contestan a Jesús diciendo que la ley permite el divorcio, si regresamos nuevamente ahí a Deuteronomio 24, puedes poner el versículo 1. ¿Ustedes lo ven como un mandamiento? Es una ley, es una ordenanza, tipo no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, te divorciarás, abandonarás a su suerte a tu mujer. ¿Lo ven como un mandamiento? Como una ley impositiva. Vemos que es como una especie de cláusula, ¿no? Vemos que es como una especie de permiso, pero esto no significa que sea una ley tal cual impuesta, no es un mandato. Y Jesús explica con mucha claridad el por qué existía este texto en medio del pueblo israelita. ¿Qué dice el versículo 5 de Marcos 10? Que Jesús les dijo, Moisés escribió ese mandamiento, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué, dice la NTV, escribió ese mandamiento como una concesión, como una especie de cláusula? ¿Por qué? Porque existe dureza en el corazón. Porque hay corazones que son duros, que son difíciles de tratar, año tras año, tras año, tras año, tras año, y no cambian. No hay un deseo de mejorar. No hay un deseo de ser verdaderos cristianos. No hay un deseo de amar a su pareja. No hay un deseo de ser un buen padre, de ser una buena madre, de ser un buen cónyuge. Y Jesús dice, Moisés escribió este mandamiento en vista a la dureza de su corazón. Es decir, Moisés tuvo que plasmar esto porque él sabía que había un rechazo obstinado en aceptar los puntos de vista de Dios acerca del matrimonio. Así que Moisés reconocía la presencia del divorcio en medio de Israel, pero no lo instituyó, no fue como que, pues cualquier cosa, divórciense. Y hay una razón, la razón es que los corazones son duros, los corazones son necios, los corazones son obstinados, se niegan a aceptar la voluntad y a conocer la sabiduría de Dios, solo hacen su propia voluntad, son duros, con una tendencia al pecado y no permiten que Dios trabaje en ellos. Y el problema es que esta clase de hombres o esta clase de mujeres arrastran con ellos y destruyen juntamente con ellos a su cónyuge. Y yo he dicho muchas veces desde el púlpito que si una mujer o un hombre están viviendo un infierno en su matrimonio y no hay deseo de cambio ni de transformación, es mejor separarse. Porque mismo Pablo dice que el Señor nos llamó a libertad. Dice el versículo 6. Jesús dice sí, desde el 5, Jesús dice sí, o sea, ese mandamiento está ahí porque ustedes son obstinados, porque ustedes tienen un corazón duro, porque si esa mujer sigue viviendo en ese hogar la vas a terminar matando. ¿Me están entendiendo?
Esas cláusulas están ahí porque si ese hombre o esa mujer siguen ahí, van a terminar enfermos, van a sufrir violencia, van a ser dañados. Pero llegamos al versículo 6 y Jesús dice, pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y Jesús empieza a citar Génesis. La cultura judía tradicionalmente, y también la cristiana, y digo tradicionalmente porque las ciencias bíblicas nos ayudan a entender un poquito mejor lo que voy a decir a continuación, pero tradicionalmente creemos que todo el Pentateuco fue escrito por Moisés, como una tradición. Los judíos creían eso, ¿ok? Ese mismo Moisés que escribió Deuteronomio y que te dice que te puedes divorciar, es el mismo Moisés que escribió Génesis y que dice que a los ojos de Dios el matrimonio es uno solo y que es indisoluble, que dejan de ser por separado hombre y mujer y los dos se unen en una sola carne. Ese mismo Moisés que te está diciendo sí, de ese mismo Moisés del cual ustedes fariseos se agarran como excusa para divorciarse, es el mismo Moisés que escribe en nombre de Dios que el matrimonio es puro, es legítimo y se convierte en una sola carne. Así que Jesús es extremadamente astuto, ¿no? Ok, quieren hablar de Moisés y quieren hablar de quien escribió Deuteronomio, pues también hablemos de quien escribió Génesis, ¿no? ¿Y de qué opinión tiene acerca de esto? Versículo 6. Pues desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y viceversa, porque también la mujer tiene que dejar a su padre y a su madre. Esto explica por qué uno y otro dejan a su padre y a su madre y se unen el uno al otro. Y los dos se convierten ¿en qué? En uno solo. Como ya no son dos, sino uno, nadie separe lo que Dios ha unido. No se me ocurre un mejor ejemplo que este. Bueno, no mejor, más bien no se me ocurre un ejemplo más rápido que este, pero hágase un licuadito de guayaba con leche, con azúcar y no sé qué otras cosas les gusta ponerle, algunos cereales, y después de revolverlo y hacerlo uno solo, intente separarlo otra vez. Regrese la guayaba a su lugar, regrese la leche a su lugar, regrese el azúcar a su lugar. ¿Podemos? No. Y el matrimonio es igual. En el momento en el que existe esa unión matrimonial, conyugal, se convierten en uno solo. Y son tan uno solo que es imposible dividirlos, es imposible separarlos. Y si se llegara a llevar a cabo una separación, habría muchísimo daño en ambas partes. Por eso el divorcio no es una solución. El perdón, la misericordia, el cambio, la transformación es la solución. Pero después de que hemos recurrido todas esas instancias y hemos caminado por ahí y él o ella no quieren cambiarse, niegan a recibir ayuda, hemos puesto esto en manos de Dios, hemos orado, hemos clamado, hemos buscado a Dios por un tiempo muy considerable, 1 año, 2 años, quizás hasta 3 años, entonces ahora sí. Porque a veces decimos, no, ya estuve orando, llevo 1 semana orando y no cambia, ya quiero otro esposo, ¿verdad? No, son procesos. 1 año de casados, Andrea y yo, y son procesos. O sea, no se construye en un día, quizás en 2 meses no hay nada, luego viene una rachita de conflictos, luego se sanan muchas cosas, se maduran muchas cosas, y luego vuelven a salir cosas porque estamos en un proceso de adaptación, de conocernos, de crecer. Y entonces no podríamos colgar la toalla en menos de 1 mes, en menos de 1 año. Me atrevería a decir ni siquiera en menos de 2 años. Tendría que haber un proceso y un trabajo intencional. Mujer, ¿oras por tu esposo? ¿Realmente oras por él? ¿Le has pedido a Dios con todo tu corazón que lo transforme? No 1, ni 2, ni 3 veces, por meses consecutivos, por quizás años consecutivos. ¿Me estoy explicando? Así que Jesús cita este texto del Génesis para hacerle ver a estos fariseos que aunque el divorcio es permitido, que aunque hay una cláusula para que el divorcio se lleve a cabo, no es el plan de Dios que eso suceda. No está en el corazón de Dios que eso se lleve de esa forma.
El matrimonio no es un contrato de conveniencia temporal, hermanos, que se pueda romper fácilmente. El matrimonio es un pacto de fidelidad mutua. Es la unión de toda la vida, hecho delante de Dios. Y aquí Jesús sí prohíbe completamente, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y perdónenme por lo que voy a decir, es algo que toda la vida me ha hecho eco en mi cabeza, muchísimo eco en mi cabeza. Y no estoy diciendo que sea ley, ni que sea un mandato, ni que sea doctrina, pero yo tengo una pregunta: ¿qué es lo que Dios ha unido? ¿Qué es lo que Dios une? No sé si entiendan esa pregunta que estoy haciendo, pero ¿qué es lo que Dios une? Porque a veces soy yo, mi voluntad y mis ganas. Jamás consideré a Dios, jamás le pregunté a Él, jamás lo consulté, jamás fui delante de Él. Y me robó a la novia, me robó al novio. Y luego el matrimonio es un desorden, es un caos. Y luego andamos queriendo culpar a Dios por esa esposa que me diste, por ese esposo que me diste. ¿Me está entendiendo? Y no estoy invalidando ningún matrimonio y no estoy diciendo que no están unidos por Dios, no, pero estoy haciendo esa pregunta y es muy genuina, no he podido encontrar una respuesta para ella y la tengo desde hace muchos años. ¿Qué es lo que Dios une? Y lo que sí podría decir es que lo que Dios une es lo que buscamos, su dirección y su voluntad. Y entonces la pregunta sería: antes de casarte, ¿oraste a Dios? ¿Le preguntaste al Señor? ¿Conociste a tu pareja? ¿O se nos hizo fácil? Y ahora, después de casados, independientemente cómo se haya llevado eso a cabo, ya somos uno. Para bien o para mal, le dijimos a Dios: aquí estamos, somos uno. Y esa unión matrimonial, hay que trabajar en ella. En Mateo encontramos una variante, porque aquí Jesús está diciendo, sí, la ley dice que pueden divorciarse, pero en Mateo dice, solamente hay una causa por la cual ustedes pueden divorciarse. Aquí en Marcos dice que es por la dureza del corazón de los hombres, y Mateo dice que una causa válida para divorciarse es por adulterio. ¿Verdad? No está diciendo que si hay infidelidad o adulterio de por medio tengan que divorciarse, no está diciendo eso. Está diciendo que si hay adulterio o infidelidad en el matrimonio es una causa legítima para pedir un divorcio, pero no está diciendo que si eso sucede tengan que divorciarse, porque antes de todo eso existen procesos de perdón, de sanidad, de restauración de confianza, que cuestan tiempo, cuestan meses, cuestan años. Pero están esos procesos de por medio. ¿Por qué están estas variantes? Mira, el evangelio de Marcos es un evangelio escrito principalmente para gentiles, griegos y romanos. Entre ellos, la práctica del divorcio era una cuestión completamente distinta entre los judíos. Sin embargo, Mateo es un evangelio escrito con un enfoque a un auditorio judío. Por eso es que encontramos como estas aristas o estas variantes entre un evangelio y entre otro. Sin embargo, hasta aquí hemos encontrado dos causas. ¿Cuáles son? La dureza del corazón, que ya la expliqué, ya la llevé al extremo de entender qué es esa dureza de corazón. Y la segunda, adulterio. Van dos. Y son prácticamente las únicas. Y en 1 Corintios 7 encontramos una posible causa más, pero es un consejo. Y de hecho Pablo es muy cuidadoso y dice, esto es un consejo mío. Esto es una opinión que yo tengo acerca de esto. Y me gustaría que leyéramos por cultura general, de broma digo por agricultura general. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Vamos a leer bastantes versículos, pero son muy digeribles, son muy fáciles de entender. Y vamos a ver qué postura toma Pablo acerca del tema del divorcio. Matrimonios, presten atención a estos versículos, los que ya están casados.
Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales? Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Punto clave. En el primer siglo, y más entre los gentiles, los griegos y los romanos principalmente, el tema de la inmoralidad sexual era un caos, al punto de orgías, intercambio de parejas y un montón de cosas. Entonces Pablo está diciendo, hey, aquí lo ideal es abstenerse si estás soltero, no practiques relaciones sexuales. Pero debido a que hay inmoralidad sexual y debido a que hay deseos naturales que son de Dios, que no podemos decir que no son de Dios, que la sexualidad es un regalo de Dios, cásate para que tengas a tu pareja y con ella lleves a cabo tus relaciones sexuales. Ahora, si puedes abstenerte, si puedes aguantarte, hazlo. Pero si no puedes, en vez de que caigas en pecado, en vez de que estés practicando con varias parejas o en vez de que estés haciendo varias cosas, cásate y ten a tu pareja. Es lo que está diciendo prácticamente Pablo. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Este es un tema más de matrimonios, ¿verdad? No es necesario desmenuzarlo mucho. Versículo 5, no se priven dentro del matrimonio, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Después deberán de volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio, porque los problemas sexuales son una realidad. Continúo, versículo 6. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de eso? ¿Quién había tomado esa posición? Pablo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra clase. Seguramente Pablo tenía don de abstinencia. Y no tenía necesidad de una pareja sexual, no tenía necesidad de una esposa. Y por eso Pablo toma estas posturas tan rígidas y dice, hey, si estás soltero no te cases, sírvele a Dios con todo tu corazón. Pero si te casas, dedícate a tu pareja. Continuamos leyendo. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Ahí está. La esposa no debe de dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe de dejar a su esposa. Acabamos de leer en Deuteronomio que si un hombre o una mujer deja a su pareja y luego va con otra pareja y luego termina la relación con esa segunda pareja y regresa con su primer pareja, eso es una abominación delante de los ojos de Dios. Versículo 12, ahora me dirijo al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer, fíjense, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si un creyente tiene un esposo tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Aquí, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo se refiere a alguna situación. Imagínate que tú no eras creyente cuando te casaste y cuando ya casado conoces del Señor y tu mujer empiezas a seguir al Señor, empiezas a amar al Señor, pero tu esposo te empieza a repudiar por ser creyente. Si ese hombre te pide el divorcio,
aunque no haya causas de infidelidad ni otras situaciones, pero él dice, no, yo no puedo compartir mi vida con una mujer que sea cristiana o viceversa, yo no puedo compartir mi vida con un hombre que sea cristiano. Pablo dice, sepárense porque el Señor los ha llamado a libertad. Pero de hecho mismo Pablo dice, es algo que yo doy de mi corazón, de mi pensamiento, no puedo decir que es un mandato de Dios. Pero ahora, si tú te haces creyente y tu esposo acepta eso, no hay necesidad de una separación. O viceversa, si tú te haces creyente y tu esposa acepta eso, no hay necesidad de una separación. ¿Hasta aquí están conmigo? Entonces, técnicamente habría 3 razones por las cuales podría haber una separación. La dureza del corazón, que habría que ver un montón de factores detrás de todos ellos, el tiempo, situaciones, complicaciones, temas de salud, de seguridad física, integral, emocional, porque existe también la violencia psicológica, no solamente la violencia física o la violencia sexual. Habría que ver todo eso, pero ahí todo eso entraría dentro del tema de la dureza de corazón. Está el tema de la infidelidad y estaría el tema de por causa de seguir a Cristo existe un rechazo de mi pareja hacia mí. Son las únicas 3 causas que podríamos encontrar en la Biblia para legitimizar un divorcio. En todas las demás hay que luchar, hay que trabajar, hay que perseverar, hay que buscar de Dios, hay que buscar ser mejores, hay que buscar ser nuevos cada día. Repito una vez más, cada situación tiene que tratarse de forma particular. ¿Qué pasa si al hablar todo esto despierta o suceden ciertas situaciones en ti? Busca consejería, acércate a los pastores, busca a alguien sabio y dile, estoy pasando por una situación así. El primer paso siempre tiene que ser el perdón y la reconciliación. Y cuesta mucho. Cuesta mucho volver a construir la confianza, cuesta mucho volver a construir el amor, los lazos. Pero eso no significa que Dios no pueda sanar, eso no significa que Dios no pueda restaurar. Antes de cualquier otra cosa deberíamos de analizar, y ahí van algunas preguntas claves e importantes. ¿Hemos orado esto a Dios? Si tú hoy sientes ahí una inquietud con respecto a tu matrimonio, la primera pregunta que yo te haría, ¿has orado esto a Dios? ¿Tú y tu pareja han orado esto a Dios? Segunda cosa, ¿te has arrepentido verdaderamente? ¿Ha habido un cambio verdaderamente? Y se acuerdan, hace algunos domingos predicaba acerca del emuná, un arrepentimiento que no es emocional, un arrepentimiento de, híjole, me cacharon y me siento mal y pido perdón. No, un arrepentimiento que es un cambio acá arriba, ¿ok? Un arrepentimiento que dice, antes yo pensaba que hacer esto no estaba mal, era normal, pero hoy sé que eso está mal. Hoy hay un cambio en mi mentalidad, por lo tanto, eso no tiene por qué volver a repetirse, no porque sigo teniendo una tendencia hacia eso, sino porque mi mente ya no está pensando en eso. Ese es el verdadero cambio, ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces es la segunda pregunta, ¿me he arrepentido verdaderamente? ¿Ha habido una verdadera transformación, un verdadero emuná dentro de mí? Siguiente pregunta que tengo para ti, ¿has pedido perdón? Las veces que sean necesarias pedir perdón. Y otra pregunta, igual de dura, ¿has perdonado? Porque a veces es más la amargura que hay dentro de nuestro corazón que lo que realmente estorba que el matrimonio siga caminando. ¿Has pedido perdón? ¿Has perdonado? ¿Han buscado ayuda? Hay muchísima ayuda. Tenemos un año de casados y hemos encontrado muy buenos recursos, ¿verdad, amor? Muy buenos libros, muy buenos recursos que pueden ayudarnos. Entonces me atrevería a decir que a veces estamos en problemas porque no tenemos la voluntad para cambiar, para buscar ayuda. No tenemos la humildad para aceptar que estamos equivocados. ¿Existe un esfuerzo verdadero en el matrimonio por sanar, por cambiar? Ahora, ¿cuántos aquí están solteros? Levanten su mano. Les voy a dar un consejo de gratis. Por los mismos 5 pesos, dicen los puertorriqueños.
La mejor manera, escúchenme bien, la mejor manera de evitar un divorcio, la mejor manera de evitar un divorcio se hace desde antes de casarse. ¿Escucharon? La mejor manera de evitar un divorcio se hace desde antes de casarse y es la siguiente: no te cases a lo bruto, elige bien, busca dirección, pídele a Dios que te dé dirección. La elección de un cónyuge puede ser errónea si se hace sin oración, sin preguntarle a Dios. Antes de casarse, pregunta: ¿cuánto tiempo han invertido en ustedes mismos por ser mejores personas? Porque a veces llegan o llegamos, no sé, al matrimonio siendo tóxicos, con problemas personales, con problemas emocionales, con amargura, con rencor, con falta de ira, no hemos trabajado en nosotros, somos ociosos, perezosos. Hay un montón de cosas que hay que arreglar y que hay que trabajar antes de casarse. Pero a veces los chicos lo primero y lo único que quieren es irse de su casa, sin haber trabajado en sí mismos. Y eso va a traer como consecuencia un matrimonio fallido. ¿Cuánto tiempo han invertido en ustedes mismos? ¿Cuánto tiempo se ha invertido en la elección de la pareja? Yo estoy sorprendido cómo hay gente que a veces dura un mes de novios y ¡pum!, ya se casaron. Puede ser de Dios, no estoy diciendo que no. Pero algo sí les voy a decir: jamás terminas de conocer a tu pareja. Pero menos de 6 meses la etapa de enamoramiento puede ser muy traidora. Porque mire, cuando uno está en la etapa de enamoramiento, uno se baña, uno se peina, uno se cepilla los dientes, uno se viste bien, uno es ordenado. Pero ya después de 6 meses uno le empieza a valer y empieza a sacar lo que realmente es. Y entonces no vas a conocer a esa persona antes de 6 meses. ¿Cuánto tiempo han invertido o van a invertir en la elección de su pareja? No se desesperen. Oren a Dios, sean intencionales, sean específicos con Dios cuando oran, pero no se desesperen. No digo nombres para no quemar a nadie, pero hay gente que a sus 40 años se casó y tiene familias exitosas. Entonces el tiempo es muy relativo. Busquen a alguien que piense igual que ustedes, que ame a Dios antes que ustedes. Eso les va a ayudar a evitar un divorcio. Tomen en cuenta a Dios. Tomen en cuenta a Dios. El matrimonio, y ya empiezo a concluir. El matrimonio, hermanos, es la base esencial de la sociedad, de la iglesia y de una nación. Es el matrimonio. No es la escuela, no es la formación profesional, ni siquiera es la iglesia. El matrimonio, la familia, el hogar es la base esencial de todo lo demás. Y díganme si no están siendo atacados, si no están siendo destruidos los principios que basan o que sostienen una sociedad. Al promover matrimonios igualitarios, al promover los abortos, al promover un montón de cosas cuyo único fin es destruir lo que Dios ha creado. Pero también no solamente se trata de tener matrimonios por tener matrimonios, se trata de tener matrimonios que estén fundamentados en el Señor, que sean una buena base sólida, un modelo correcto. Chicos, puedo decir con orgullo que aquí en la iglesia hay muchos matrimonios que se pueden ver como una marca a seguir. No uno ni dos, hay varios. Pero si nuestros niños crecen en hogares disfuncionales,
Si nuestros niños crecen en hogares donde es normal que el hombre le grite a la mujer y la golpee, esa niña va a crecer esperando que su esposo haga lo mismo con ella. De hecho, si no le grita y si no le pega, no se siente amada. Y entonces nos damos cuenta que esta clase de ideas tóxicas que modelan el matrimonio tienen que ser erradicadas de la iglesia, tienen que ser erradicadas de nuestras familias. No podríamos permitirnos violencia dentro del hogar, un hogar cristiano. Y no vayas lejos, ve tus hijos, porque en una gran posibilidad la situación o la relación matrimonial que tus hijos tengan es porque tú les moldeaste eso. Ouch. Eso puede doler. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestras siguientes generaciones? Sin buenos matrimonios, sin buenas familias, la iglesia y la sociedad se van a ir a pique. Ahora, sumamente importante, una persona divorciada no es menos que una persona no divorciada. Y lo digo porque hay iglesias donde al divorciado no se le permite servir, no se le permite crecer, sin conocer su historia, sin saber por qué está divorciado, simplemente los tachan y ya, fracasó en su matrimonio y ya, se acabó. No sabemos, hermanos, no sabemos. Creo que como iglesia no tenemos una postura cruel en ese sentido. Y hemos sido capaces de abrazar y recibir a aquellos que son divorciados. Y los amamos porque son iguales que todos nosotros, tienen el mismo valor y la misma dignidad que todos nosotros. Así que del matrimonio, de esta enseñanza, de esta trampa que le quisieron hacer a Jesús, aprendemos algunos principios que son innegociables para nuestra vida cristiana. Les acabo de decir que en el tiempo bíblico, en el primer siglo, a las mujeres las repudiaban por cualquier tontería. Y yo les dije, ponte a pensar que tienes una niña y que esa niña crece. Tú la amaste, la educaste, hiciste lo mejor que pudiste con ella, la entregaste en un altar y a los 2 meses te la regresan. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que esta enseñanza nos enseña, valga la redundancia, que uno de los innegociables de Dios es que yo no puedo repudiar a una persona por cualquier tontería. ¿Me escuchó? Y ya no estoy hablando solamente de matrimonio, estoy sacando la enseñanza del matrimonio. Yo no puedo repudiar a una persona por cualquier tontería. Ay, es que ya lleva 1 mes sin venir a la iglesia, ya no le hable a nadie, nadie le salude. Y a veces tomamos esas posturas, hermanos. No, es que el otro día yo le dije que hiciera algo y no me hizo caso, pum, la repudio, ya no la quiero en la iglesia. No. No es permitido repudiar a una persona por cualquier cosa, por cualquier tontería. Yo pienso que el Señor quiso enseñarnos eso, que dentro del matrimonio y dentro de la familia y aún dentro de la misma iglesia, el repudio, el rechazo no está en negociación, no puede permitirse dentro de la iglesia. Y les he dicho que estas son vertientes, el ADN que me gustaría, que me encantaría que nos determinen como iglesia. Porque el Señor mismo no hace acepción de personas. Cuando tenemos nuestros ojos listos para la crítica, antes de ver la paja de nuestro hermano, tenemos que aprender a ver la viga que está en nuestro ojo, ¿verdad? Antes de señalar y criticar a otros. Porque muchas veces el problema no está en mi hermano, muchas veces el problema está en mí. Andrea y yo estamos leyendo un libro, uno para mujer y otro para hombre, que no nos permiten leer mutuamente. Yo no puedo leer el de ella ni el mío. Pero hay un principio muy importante y muy padre que dice que
que cuando tú ves algo en tu pareja que no te gusta, antes de alebrestarte y enojarte y decir, es que tú nunca quieres y es que tú esto, dice, tienes que examinarte primero a ti mismo, porque tu pareja es el reflejo de ti. Tienes que preguntarte por qué ella está apática, o tienes que preguntarte por qué ella no quiere participar, porque posiblemente hay algo en ti que hizo que ella reaccionara de esa manera, ¿verdad? Pero no, nada más nos gusta ver la paja en el ojo de nuestro hermano, de nuestro cónyuge, y no ver la semejante viga que está en nuestro ojo. Hay formas, hay principios, hay material, hay cosas que nos ayudan a crecer como matrimonio, como pareja, como cristianos, como seres humanos. Y hay una enseñanza ahí en la escritura que habla acerca del ojo y dice que el problema está en el ojo, no en lo que el ojo ve. ¿Me está entendiendo? Hay ocasiones en las cuales algo está pasando y yo lo califico como malo y lo juzgo como malo y lo tacho como malo. Yo tengo mucho problema con eso, es algo que Dios está trabajando conmigo. Pero el problema no está en eso que yo veo, que yo estoy juzgando. El problema está en mí, está en mis ojos, está en mi forma de ver las cosas. Y a veces en el matrimonio tenemos ese problema. El problema no está en el cónyuge, está en mí. En cómo yo veo a mi pareja, en cómo yo la idealizo, en cómo yo le exijo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, ya termino. Y que hagamos una profunda reflexión acerca de esto que acabamos de aprender. No solamente en el sentido específico del matrimonio, que ahorita aprendimos un poquito acerca de eso y el tema del divorcio, sino entender que no podemos portarnos como los judíos del primer siglo, repudiando a diestra y siniestra nomás porque algo no me parece o algo no me agrada. Eso no llevaría a la iglesia a ningún lado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por lo que hemos podido aprender, que aunque son temas complicados, delicados y difíciles de digerir, podemos tratarlos con madurez, pero también con humildad. Señor, gracias porque hay muchas alternativas antes, Señor, de una separación. Porque tú eres el dador de la vida, Señor, y tú das paz. Tú puedes poner en nosotros un corazón transformado, un corazón perdonado y listo para perdonar a otros. Señor, te pedimos, yo te pido en el nombre de Jesús que tú despiertes a cada varón y a cada mujer, Señor, a un verdadero arrepentimiento, Señor, a una verdadera emuná, Señor, un cambio, Señor, que venga no solamente de las emociones, Señor, sino una convicción certera en la mente y en el corazón. Oramos, Señor, para que levantes matrimonios fuertes y sólidos, funcionales dentro de la iglesia, Señor. Oramos, Señor, para que nos ayudes a sanar esas heridas que tienen años, que duelen, que hemos callado, que hemos normalizado. Oramos, Señor, para que aquellas mujeres que vienen solas o hombres que vienen solos, Señor, sean capaces de alcanzar a su cónyuge, Señor, en el tiempo que tú lo permitas, Señor. Oramos por la salvación, Señor, de sus almas, Señor. Oramos para que sean alcanzados por ti, Señor, como lo has hecho con varios matrimonios de esta congregación, Señor. Oramos también, Señor, para que aquellos matrimonios que tienen heridas, Señor, mortales, heridas en el alma, en el espíritu, Señor, en el corazón, Señor, sean sanados en el nombre de Jesús, y que tú traigas sanidad y que tú traigas restauración, y que como consecuencia tú levantes estos matrimonios, Señor, para gloria tuya, Señor, y para ayudar a caminar a otros, Señor. Señor, también te pedimos por nuestros jóvenes. Ponemos en tus manos su caminar, Señor, y encomendamos en ti, Señor, su mente y su corazón, sus decisiones.
orando y rogando, Señor, clamando que desde ahora, Señor, tú empieces a dar perspectiva y dirección a su mente y a su corazón para encontrar, Señor, a un cónyuge correcto, indicado, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú sanes esta iglesia, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores cristianos y dar un mejor testimonio. Pero, Señor, también oramos, Señor, para que nos ayudes a tener un corazón que no reprueba, un corazón que no descalifica, Señor. Ayúdanos a entender que tú no lo haces, Señor, y que nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Ayúdanos a construir una comunidad de fe, Señor, que abraza, que transforma en el amor de Cristo y que como consecuencia, Señor, comparte de tu amor a otros. Es nuestra oración en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.